Hoy me comprometo a ser testigo de las falsas percepciones que mi ego tiene de los demás. Invito a mi maestro interno a que me ayude a ver mis juicios equivocados sobre otras personas. Tomaré conciencia de cómo me he comparado con ellas, de cómo las he atacado. He hecho que sean más especiales que yo y las he mantenido separadas. Seré testigo de las falsas creencias de mi ego y daré la bienvenida al proceso de deshacer esta conducta. Maestro interno, te pido que me ayudes a ver a todos como iguales. Puedes usar esta afirmación con frecuencia a lo largo del día. Cada encuentro con otra persona te ofrece una oportunidad de invitar a que se manifieste la percepción de tu guía interno. En lugar de dejar que tu ego medie en los encuentros, repite esta afirmación e invita a tu guía interna desde el principio. Cada vez que pides a tu guía interno que te ayude a ver unidad, en lugar de separación, eliges la visión de tu maestro y rechazas la del ego. Cuanto más invoques al amor, más amor sentirás. El objetivo es que tu guía interno reemplace la relación no santa del ego y restaure tu mente amorosa. La bondad me creó bondadoso. Observa a lo largo del día cuando tu ego ataca a otros. En esos momentos usa tu afirmación. El amor me creó bondadoso. No pienses demasiado, simplemente deja que estas palabras te recuerden tu verdad y te lleven a soltar los pensamientos de ataque. Usa esta frase cuando se activen los juicios, el ataque y la separación. Desde la perspectiva del curso, si la bondad te creó, entonces no ser bondadoso te desconecta de tu verdad. Cuando observamos nuestros pensamientos y acciones carentes de bondad, sabemos que no estamos en el verdadero estado del que procedemos. Aunque es posible que te percibas a ti mismo como una persona bondadosa, un pensamiento o acción que no lo sean, te desplaza de tu alineamiento con el amor. Incluso las personas más bondadosas juzgan y atacan a otras en su mente. A menos que seas un maestro iluminado, es probable que por más que intentes ser bondadoso, el ego se cuele por alguna parte. Eso está bien. Ahora que estás en el camino del milagro, los cambios sutiles que se producen en ti despertarán tu conciencia de dónde puedes crecer y aprender. Reconozco que no he sido bondadoso y reconozco que este comportamiento no corresponde a quien verdaderamente soy. Ahora sé que esta ausencia de bondad viene de la decisión errónea de mi ego de elegir el miedo en lugar del amor. Me perdono por esta decisión equivocada y elijo ver amor en su lugar. Lo que proyectamos hacia otros lo reflejamos de vuelta a nosotros mismos. El curso nos enseña que los pensamientos que tenemos sobre los demás son un reflejo de los pensamientos que creemos ciertos con respecto a nosotros. Por ejemplo, si te das cuenta de que juzgas a otros por su exceso de peso, es probable que tengas problemas con tu propio peso o apariencia. O tal vez descubras que atacas en tu mente a las personas que tienen relaciones felices. Es posible que dicho ataque solo sea un reflejo de tu deseo de disfrutar de ese mismo tipo de amor romántico. Cuando juzgas, culpas o atacas a otros, a menudo tienes una sensación inconsciente de carencia que viene de tu interior. Mediante la práctica de la gratitud, serás guiado a limpiar tus pensamientos con respecto a los demás, y así sanarás tus pensamientos con respecto a ti mismo. Cuando enviamos amor hacia lo que queremos, nos sentimos mejor y por tanto experimentamos más amor en la vida. La gratitud crea un efecto dominó de amor. Pero no vamos a detenernos aquí. Muchos cargamos con resentimientos del pasado durante décadas. Este trabajo te ayudará a aceptar todas tus relaciones como tareas que conducen a tu crecimiento espiritual. Cuando aceptas esta verdad, sientes agradecimiento por las lecciones aprendidas y con el tiempo reconoces que las lecciones te llevan a un nuevo nivel de fe en los milagros. La reflexión matinal de hoy te puede ayudar a empezar el día
considerando tus relaciones más difíciles como tareas que te permiten aprender y crecer. Hoy percibo todas mis relaciones como asignaturas escolares. Elijo ver cada encuentro como una oportunidad de crecimiento espiritual. Me siento agradecido por las lecciones que traen estas relaciones. Todos los encuentros son encuentros santos. Llevar esta afirmación a cada encuentro te iniciará en la práctica sutil de generar unicidad en todas tus relaciones, sin tener en cuenta las nociones preconcebidas del ego. El pensamiento de que una persona puede ser tu fuente de inspiración, emoción y dicha es quimérico. En lugar de buscar la conexión romántica en una pareja de amor especial, ábrete la posibilidad de que surjan chispas más fogosas en tus amistades. Cuando generas más emoción y diversión en tus relaciones de amistad, metes menos presión a tu pareja romántica. Esta es una poderosa herramienta para generar unidad en la relación más difícil de las que propone el ego, la de amor romántico. El ego niega el perdón para conseguir lo que desea. Tu maestro interno usa el perdón para reconectar con el amor. El objetivo del ego es mantener la ilusión de miedo, porque si la ilusión se dispara, el ego no tendría ningún propósito, por lo tanto el ego nunca está dispuesto a perdonar. Esta actitud mantiene viva la ilusión oscura, pero el objetivo de tu guía interno es muy distinto. Ella usa el perdón como principal herramienta para restaurar tu fe en el amor. El perdón es la respuesta para acceder a la verdadera paz y a la serenidad. Esto te ayudará a entender este poderoso principio del curso. Mediante el perdón puedes elegir la unicidad, sin importar lo que se haya dicho ni lo que se haya hecho. ¿Qué prefieres? ¿Tener razón o ser feliz? Está claro que el obrador de milagros elige la felicidad y no el empeño del ego en tener razón, aunque esto pueda resultar difícil. Soltar la necesidad de tener razón y rendirse al perdón es uno de los principios fundamentales del trabajo con el perdón. Para disfrutar de las relaciones debemos respetarlas mediante el milagroso acto del perdón. Hoy crearé el instante santo mediante la práctica del perdón. Con cada encuentro santo elijo perdonar y soltar las falsas proyecciones del ego. El perdón me recuerda que somos uno. Cada vez que tenga un falso pensamiento de ataque hacia alguien, elegiré perdonar el pensamiento y recordar que somos uno. De esta manera me perdono a mí mismo. Podría haber paz en lugar de esto. Usa esta afirmación a lo largo del día para abrir tu corazón al amor y a la paz en cada encuentro, pues ayuda a soltar el juicio y las falsas percepciones del ego y a perdonarlos. También te recuerda que en cada encuentro se te plantea una elección, la elección de ver paz. Cada encuentro es una nueva oportunidad de emplear tu afirmación y de elegir ver amor. Recuerda que tu guía interno es todo amor y nunca juzga tu práctica. Esta frase te ayudará a reforzar la fe al perdonar todos los pensamientos de ataque hacia otro. Hoy soy un obrador de milagros. Elijo ver amor en todos. Esta afirmación la puedes usar cuando te encuentres con cualquier persona a lo largo del día, recordándote tu verdadero propósito. Y aunque sea difícil, tal vez te resulte duro mantener el compromiso con el amor cuando hables con cierta persona, pero mantente firme y dite: hoy soy un obrador de milagros, elijo ver amor en todos. Haz este esfuerzo para que se abran de par en par las puertas que creías cerradas para siempre. Cada uno de nosotros tenemos una relación personal con el dinero.
Dicha relación comienza a una edad temprana, cuando captamos una actitud hacia el dinero que nos afectará de múltiples maneras específicas. Algunas personas han llegado a creer en la carencia y por tanto nunca sienten tener lo suficiente. Otros creen en la abundancia y en consecuencia el dinero fluye con libertad hacia ellos. Pero independientemente de sus antecedentes, muchos sienten algún tipo de temor en las cuestiones vinculadas al dinero. El ego busca y usa el dinero para obtener satisfacción de manera muy parecida como usa las relaciones para el mismo fin. Nos convence de que acumular cierta cantidad de dinero puede ser una fuente de realización. Independientemente de cuánto tenga, esta mentalidad favorece una relación adictiva y controladora con el dinero que nos lleva a sentir que nunca tengo bastante. Cada vez que nuestra capacidad de ganar dinero alcance un nuevo nivel, volveré de inmediato a esforzarme para conseguir más. Y esto es un círculo perverso. Por el contrario, si valoro el dinero como un medio que me permite crear, servir y disfrutar de los regalos de la vida, tendré una conexión muy distinta con mis finanzas. Antes de pasar a deshacer las falsas percepciones del ego, vamos a centrarnos en sus trucos. Observaremos nuestros temores en el terreno económico. El ego bloquea la abundancia de muchas maneras. Si quiero deshacer estos bloqueos, primero tengo que ser consciente de ellos. Ser honesto conmigo mismo e identificar si uno o más de estos trucos del ego han bloqueado mi libertad económica. 1. El ego tiene una mentalidad de carencia, sobre todo en momentos duros a nivel económico. El ego refuerza su juego. Emite pensamientos como es imposible conseguir un aumento en medio de una recesión, nunca tendré suficiente dinero o nunca podré permitírmelo. Tiene 1.000.000 de maneras de alimentar la mentalidad de carencia. Cuanto más pensemos de esta manera, más miedo tendremos a no tener suficiente. Es un círculo que marea. Los pensamientos condicionan las experiencias, por tanto, tengo que saber que una mentalidad de carencia refleja una cuenta bancaria carente. 2. El ego cree que la pasión no tiene propósito cuando se trata de ganar dinero. La mentalidad del ego sugiere que debemos emprender acciones prácticas para ganar dinero. Nos convence de que no podemos tener las dos cosas, o bien hacemos lo que más nos gusta o bien ganamos dinero. El ego reserva la creatividad y la pasión para las aficiones o las proyecta sobre esas pocas personas selectas que tienen la suerte de conseguir éxito económico con el trabajo que les apasiona. Esta mentalidad sale mucho a la luz en los artistas que viven con miedo de no ganar nunca dinero con su arte y así bloquean de hecho cualquier probabilidad de conseguirlo. O en los sanadores que creen que hacer trabajo altruista significa no recibir nunca una buena compensación. El diálogo interno de no puedo ganar dinero haciendo lo que más me gusta es un gran obstáculo que el ego pone. Es un miedo profundamente arraigado que afecta a muchas personas. Pero nosotros, como obradores de milagros, debemos empezar a trascender esta creencia. El ego tiene una mentalidad más de conseguir que de dar. Cuando predomina la mentalidad del ego con respecto al dinero, creemos que necesitamos conseguir más para ser felices. La paz y la salvación equivalen a una cantidad de dinero. Dar puede convertirse en un pensamiento secundario cuando la función primaria es conseguir. El curso enseña, para tener, da todo a todos. Este concepto resulta confuso para el ego, pero mediante la práctica de la mentalidad milagrosa, puedes adquirir claridad con respecto al verdadero propósito de dar. El ego produce hábitos adictivos en torno al dinero. Y entonces uno lucha contra el juego y contra las deudas. Podemos sentirnos impotentes con respecto al dinero en muchos sentidos, y esto puede afectar a todos los aspectos de la vida. La creencia en que cierta cantidad de dinero arreglará el problema nunca es la solución.
Hace falta una transformación mental completa para superar la espiral adictiva del ego. El ego pone énfasis en el poder externo del dinero. El poder que el ego atribuye al dinero es muy dañino. Depositar el poder en algo externo a nosotros es una señal segura de que nos hemos alineado con el ego. Si percibimos el dinero de una forma equivocada, puede parecernos una fuente de seguridad, felicidad y paz. En esencia, el dinero reemplaza al amor. Cuando damos este poder al dinero, proyectamos una de las falsas percepciones del ego sobre el mundo, y de este modo vivimos constantemente en un estado de necesitar más para sentirnos completos. Es importante encontrar esta compleción en el amor y la fe en lugar de en el dinero. El ego usa el dinero para profundizar tu creencia en la separación. El dinero se convierte en un símbolo de estatus para el ego, lo que equipara a las personas ricas con personas felices y resalta la importancia del poder externo. Como el ego prospera en la separación, usa el dinero para desconectarte más de los otros. Si tienes dinero, el ego te hace más especial, y si no lo tienes, te hace menos especial. El ego es poco creativo en lo relacionado con el dinero. El ego nos convence para que aceptemos un pensamiento lineal y limitado, enfocado en la acción manipulativa para conseguir más, pero tu guía interna es creativa y siempre te orienta hacia soluciones innovadoras. El ego nunca tiene bastante. Aunque hayas conseguido la abundancia económica, el ego se manifiesta de múltiples maneras. Una de ellas es la mentalidad de no tener nunca suficiente. Incluso después de alcanzar cierto objetivo, el ego siempre quiere más. Desde la perspectiva espiritual, cuando recalibramos nuestra fe, el universo nos provee. Pero el ego piensa al revés. Nos empuja a luchar por conseguir más y nunca cree que tengamos suficiente. Estos son algunos de los muchos modos en que el ego obstaculiza la abundancia. Examinar la impronta temerosa que el ego ha creado en el terreno económico puede resultar abrumador. Dedicar tiempo a la práctica espiritual mientras intentamos pagar las facturas y mantener la carrera profesional en marcha a veces parece excesivo. Hoy estoy dispuesto a observar mis temores en torno a mi economía. Sin juicio, presto atención a aquellos lugares y situaciones en los que he elegido al ego. Tomo conciencia de cómo he bloqueado mi abundancia. Sé que esta toma de conciencia es un primer paso correcto hacia la recuperación de mi poder. Cuando observo mi ego, lo veo como algo separado de lo que yo soy. Esto me permite disociarme del miedo y darme cuenta de que no soy mi mentalidad carente. No soy mi mentalidad de carencia. Haz un esfuerzo por ser consciente de tus temores con relación a tus finanzas. Por ejemplo, tal vez te sientas incómodo al mirar el estado de tu cuenta bancaria, o tal vez evites negociar por miedo a no conseguir lo que quieres. En cuanto reconozcas que aparece tu ego, di: yo no soy mi mentalidad de carencia. Esta afirmación te recordará que has elegido un planteamiento equivocado con respecto al dinero. Así iniciarás el proceso de desconectarte del miedo del ego. Si a menudo sueles hablar de tus carencias cuando te encuentras con otras personas, pregúntate: ¿qué estoy diciendo? Cada vez que te encuentres hablando de tus carencias, dite: espera, y a continuación repite mentalmente la afirmación: yo no soy mi mentalidad de carencia. Confía en que al pensar y pronunciar estas palabras, creas un cambio sutil que aleja tu atención del miedo. Recuerda que este camino requiere un compromiso con el amor a cada momento, pues ese es el compromiso que fortalecerá tu fe en la abundancia con cada pensamiento amoroso. Pronuncia esta oración en voz alta. Maestro interno, soy consciente de los temores de mi ego en torno al dinero y mis finanzas. Reconozco el agarre que el ego tiene sobre mi vida y estoy dispuesto a soltarlo. Gracias por tu guía y apoyo. Yo no soy mi mentalidad carente, soy abundante y libre.
Este simple proceso refuerza tu disposición a observar al ego y a entregar tus temores a tu guía interna. Examinar conscientemente el naufragio causado por el ego es una parte importante de este proceso transformador. Esta nueva conciencia de los trucos del ego basados en el miedo te permitirá ver cómo tus pensamientos han saboteado tu fe en la abundancia. Esta conciencia es lo que activa tu conexión con tu guía interna. Ver tu ego como algo separado de ti despierta tu centro del amor e invoca a tu guía de forma inconsciente. No tengas miedo de mirar lo que el curso denomina las pequeñas ideas locas del ego. Confía en que al mirarlas invitas al amor a regresar a tu vida. Estoy dispuesto a cambiar el diálogo interno con respecto a mi economía. Reconozco que mi ego ha proyectado miedo sobre mi economía. Hoy estoy dispuesto a mirar más allá de estas falsas percepciones. Despierto mi sistema de guía interna para que me saque de este estado de temor. Estoy dispuesto a cambiar mi diálogo interno con respecto a mi economía. Estoy dispuesto a soltar mis temores. Cuando notes que tus temores en torno al dinero salen a la superficie, di en voz alta: estoy dispuesto a cambiar el diálogo interno con respecto a mi economía. Esta declaración reafirma tu disposición a ver amor en lugar de miedo. Recuerda la lección 32. He inventado el mundo que veo. Aceptar que tu diálogo interno en torno al dinero ha afectado a tu abundancia externa te ayudará a emplear tus pensamientos y palabras para elegir una nueva experiencia. Y te abrirá a cambiar de conversación interna e inventar una nueva realidad económica. Elijo crear abundancia y aceptar esta creencia como mi realidad. La palabra operativa en esta afirmación es elegir. Si te limitaras a decir creo que soy abundante, tu ego te podría convencer para que no te lo creyeras. Está bien si todavía no crees esta afirmación del todo. El cambio de fe requiere tiempo. Por lo tanto, poner el acento en la palabra elijo te ayudará mucho a lo largo de este proceso. Lo único que necesitas es una decisión consciente y comprometida de elegir abundancia en lugar de carencia. Cuando a lo largo del día notes que se manifiesta la mentalidad carente del ego, limítate a decir en voz alta: elijo creer en la abundancia y aceptar esta creencia como mi realidad. A medida que se produzcan cambios en tu perspectiva económica, llegarás a sentir gratitud por tu abundancia espiritual. Para potenciar esta sensación de gratitud, puedes practicar el principio espiritual llamado diezmo, que incrementa mucho la abundancia interna. El diezmo sugiere que des el 10% de tus ingresos al lugar donde se te alimenta espiritualmente. Al principio, la idea de dar el diezmo de tus ganancias puede parecer abrumadora, pero lo puedes hacer así. Puedes dar el 10% del sueldo de la semana o solo 20 euros. Tanto si son 10 como si son 200, es la misma energía de gratitud y amor que acompaña la transferencia. Da todo lo que te sientas impulsado a compartir. Dar dinero a quien te alimenta espiritualmente es declarar al universo que crees que la abundancia se debe compartir. Y al compartir tu riqueza generas más riqueza.